Dios hizo algo que para mí era imposible. Cada vez que hablo de mi testimonio, digo que está en proceso, un testimonio en progreso. Hoy quiero hablarte específicamente de un área en mi vida, el área de pareja. Y quiero comenzar con dos versículos que acompañaron esta experiencia muy reciente en este sentido. Y estos dos versículos son Isaías 41:10 y Mateo 19:26. Mi proceso de regreso a casa, como siempre lo llamo, comenzó ya hace más de 2 años, poquito más de 2 años. Y en todo ese tiempo he ido haciendo renuncias y entregas a Dios, pero también he visto cómo Dios ha ido transformando cada una de las partes en mi vida. Y para empezar a transformar cada una de esas partes en mi vida, fue necesario que yo me rindiera. Por eso siempre hablo de la rendición. Casi desde el inicio de este proceso, me di cuenta que Dios también quería que le rindiera todo lo que tenía que ver con el área sentimental, de relación, de pareja. Y de inicio, aunque yo dije que sí, que lo rendía totalmente, y empecé a hacer varias renuncias en este sentido, a entregárselo a Dios, había una sola cosa que no entregaba, que decía, sí, Señor, arregla todo, pero con esto no te metas, yo aquí sé lo que tengo que hacer. Un poco así era mi actitud. Ha sido bien bonito ver cómo Dios, con tanta paciencia, con tanta misericordia, me trató en este sentido, me ha tratado en este sentido y en todo. Pero siempre hay áreas de nuestras vidas en las que nos resistimos un poco más, y esta creo que era la mía. Yo me divorcié hace 7 años, luego de 8 años de casada. Tuvimos un hijo y parte de los efectos de ese divorcio, recuerdo que en el interín en el que yo empecé a considerar eso como una opción. A nivel emocional yo estaba muy movida. Yo no me daba cuenta, pero al mismo tiempo esto yo lo transmitía a mi hijo. A pesar de que él nunca vio ningún problema, estaba pequeño, aún tenía unos 6 años, 6, 7 años. Y él nunca vio ningún problema. Y yo siempre, de hecho, siempre cuando hablaba del divorcio, de mi divorcio, yo decía, no, es que mi hijo nunca presenció ningún problema. Y es que realmente nosotros, su papá y yo no tuvimos problemas, así, escándalos y todas estas cosas. Sin embargo, esto influyó en él. Y él desarrolló una alopecia areata. Llevamos al dermatólogo y el dermatólogo dijo, él está bien. Esto más tiene que ver con la parte emocional. Deben revisar eso, si es que ustedes tienen algún problema, todo esto. Y duró un tiempo así y luego se recuperó, y cuando finalmente nos divorciamos, otra vez volvió a aparecer. Fue como algo intermitente, volvió a aparecer. En el testimonio anterior, yo había contado que yo emigré, y cuando emigré tenía casi 3 años de estar divorciada, casi 3 años. Y otra vez hubo una leve aparición de esa alopecia areata en mi hijo. Igualmente, en ese interín, en el interín del divorcio, además de esa alopecia areata, le empezaron a salir unas erupciones un tanto extrañas en la piel, y eran así también intermitentes. Y todo tenía que ver con el ámbito emocional. Yo recuerdo que cuando yo le dije a él de que su papá y yo nos íbamos a divorciar, él estaba muy pequeño, y yo se lo dije a través de un
de un cuento, de una historia, como una fábula, pero yo no terminé de contarla cuando ya él había entendido y se puso a llorar, se puso mal. Recuerdo eso como si fuera hoy. Sin embargo, bueno, seguí adelante con la decisión. Yo recuerdo que cuando estaba en ese interín, aunque no habíamos firmado el divorcio, me dijo alguien muy querido, una persona muy querida para ambos, me dijo, no puedes pensar solo en ti, mira también a tu hijo, estás siendo egoísta. Sin embargo, yo tenía en mi mente muy clavado ya todos aquellos parlamentos de mi felicidad es importante para que mi hijo esté feliz, tiene que tener una madre feliz, y yo lo que merezco y lo que quiero y lo que necesito, y todo eso estaba muy fuerte, con mucho volumen en mi mente. Tenía un ego infladísimo, asquerosamente inflado, una soberbia y un orgullo que no reconocía. Pero esas palabras las recuerdo, esas palabras de esa persona muy querida. Una mujer virtuosa, como dice el Proverbio 31, y que estaba cumpliendo su función de, como dice en una de las cartas paulinas, no recuerdo si en una de las de Timoteo o en Tito, no recuerdo bien, donde dice que las mujeres mayores se encarguen de enseñar a las más jóvenes a comportarse en sus matrimonios, en sus familias. Y eso estaba haciendo esta mujer desde la sencillez, pero desde un amor que no me cabe duda hoy, que en aquel momento sabía que ella nos estaba viendo como familia desde el amor, pero no valoré ese amor. Hoy lo valoro. Recuerdo también lo que otras dos personas me dijeron. Una de ellas me dijo, dale chance, dale tiempo a él, pero también date tiempo tú. Todo puede cambiar. La otra persona me decía, él va a cambiar, él va a mejorar y tú también vas a mejorar. Pero ese idealismo que tú tienes en tu mente, tienes que romperlo. Porque esa fantasía de hombre que tú tienes en tu mente no es él y nunca lo va a ser porque es una fabricación tuya. Unos 3 años antes del divorcio, yo empecé a considerar esa opción, y cada vez el volumen era más alto. Y cada vez el camino que yo estaba tomando hacía que ese volumen se subiera. Todas las corrientes, filosofías y doctrinas con las cuales me llené para poder resolver una supuesta, bueno, no una supuesta, no, una crisis existencial que tenía. Pero lo supuesto era la solución. Las soluciones que yo estaba buscando, las cosas, los caminos por donde yo me estaba metiendo, supuestamente eran la solución, pero no lo eran. No eran una solución verdadera. Y los hechos, como decimos en el derecho, a las pruebas me remito. Los hechos, los resultados, lo dejaron. Unos 3 años antes, 4 años antes de que se diera efectivamente el divorcio, yo me empecé a cuestionar muchas cosas en mi vida. Sentía el matrimonio como un peso, como una carga que llevaba sola. Era tan grande el orgullo que yo veía que el matrimonio lo llevaba yo. Y eso cada vez fue creciendo. El gran error fue que yo no lo hablé con nadie. El gran error fue que yo no busqué acompañamiento. El gran error fue que yo no externalicé todo eso para contrastarlo con la verdad, sino que eso se quedó en mi mente. Yo hablaba conmigo una y otra vez, una y otra vez. Y obvio, yo misma me decía siempre lo mismo. Hay 3 lecciones en este sentido respecto al acompañamiento que yo aprendí. La primera es que es necesario e indispensable contrastar siempre lo que resuena en nuestra mente con la verdad.
Y muchas veces para eso necesitamos a otra persona que nos muestre nuestros autoengaños. La segunda es que algunas personas van a querer ayudarte, pero van a estar imposibilitadas de hacerlo, bien porque hay conflicto de intereses o porque simplemente no están aptas para específicamente ayudarte a ti en ese momento. Y eso no los convierte en personas malas, solo que en ese momento y para esa situación no pueden ayudarte. Y lo tercero tiene que ver con persistir. Yo recuerdo que un poco antes de tomar definitivamente la decisión del divorcio, fuimos ambos a una sesión de acompañamiento. Y solo esa sesión fue increíble lo que destapó en mí, pero lamentablemente no continuamos. De hecho, finalmente, cuando ya es una decisión, lo del divorcio, todas las personas cercanas quedaron asombradas porque no se imaginaban que eso podía pasar. Nuestra pareja desde afuera se veía perfecta. Algunas personas decían, es que se ve perfecto. Nada es perfecto. Pero yo no lo hablé con nadie, ni siquiera. Las personas más cercanas a mí no sabían todo lo que estaba en mi mente. Eso estaba ahí en mi mente, dando vueltas y dando golpes, subiendo volumen y a la par yo buscando por aquí, por allá y por todos lados, menos donde tenía que buscar, la fuente que era en Dios. Y el enemigo no tardó en empezar a repartir cosas a mi vista que fueran agradables y que alimentaran los autoengaños que ya yo me estaba contando. Y poco a poco, hoy lo veo, después de mucho tiempo lo veo, que yo fui caminando y distanciándome emocionalmente, espiritualmente, de quien era mi esposo. Cada vez esa distancia fue más y más grande. Una serie de actos que yo hice, que me permití, que me fueron distanciando cada vez, y eran desde actos pequeñitos hasta que fueron más y más grandes, que me distanciaron emocionalmente. Así que cuando yo tomé la decisión, ya emocionalmente yo estaba divorciada. Esto es muy común, esto ocurre muchísimo y yo lo he visto haciendo acompañamiento a otras personas, a otras mujeres. No nos damos cuenta de esas cosas que se van metiendo en la relación y que van dividiendo, que van fracturando desde adentro poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya nos explota en la cara. Y la mala costumbre de ver únicamente los errores del otro, de ver las falencias que el otro puede tener, las debilidades, las limitaciones que el otro puede tener. Y las vemos tan grandes, tan amplificadas, que es imposible poder ver las nuestras. Y de hecho, nos creemos que realmente nosotros no tenemos tales debilidades. Y si tenemos alguna debilidad, algún error, algún defecto, son muy pequeñitos. Por eso que subestimar es una trampa. Y yo subestimé muchísimo, muchas cosas, que no fue de un día, pero poco a poco fueron socavando la relación. Como te decía, el enemigo no tardó en ponerme, como te decía, el enemigo no tardó en repartir cosas allí que hicieran match con lo que yo estaba sintiendo y pensando, con los deseos de mi corazón obstruido, obnubilado, lo malo. En la medida que yo más subestimaba y más avanzaba, aparentemente, en todo eso de trascender, del crecimiento personal y de todas las doctrinas en las que empecé a tomar,
en esa medida yo iba legitimando lo que sentía y lo que hacía. No es que tengo razón porque estoy justificado, porque. Y así fue avanzando hasta que fue tan reiterativo todas estas circunstancias que también hoy me doy cuenta, o desde que empezó mi proceso, yo apagué y entristecí al Espíritu Santo en mí. Y al suceder esto, no vamos a ser convencidos de pecado. No, legitimamos cualquier cosa con el cuento de mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y yo recuerdo que yo hablaba mucho de eso, es que lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo merezco. Era un egoísmo tan grande. Pero en ese momento yo no lo vi para nada. De hecho, recuerdo que cuando planteo la opción del divorcio, mi esposo no lo quería aceptar. Y esto me avergüenza decirlo, esto que voy a decir a continuación me avergüenza decirlo, pero creo que puede servir de mucho, parte también de ese ejercicio liberador. Yo había trabajado en un tribunal por muchos años y específicamente en un tribunal de menores, de niños y adolescentes, y se trataban muchos temas de familia. Y yo lo primero que le dije fue, mira, tú no quieres caer en un problema como los que yo te he contado que siempre veo en el tribunal. Vamos a hacer esto bien, así, de mutuo acuerdo, de sentenciar en mi país la opción del divorcio express, rápido, ¿no? Donde uno decía, no, diferencia irreconciliable. Eso no estaba, pero eso estaba nuevecita, esa sentencia del tribunal. Entonces yo le dije, vamos a hacerlo así. Él me dijo, yo no quiero divorciarme. Le dije, tú no quieres que hagamos esto contencioso y que lo hagamos mal y terminemos en malos términos y estemos hablando de nuestras cosas privadas con las personas, eso es muy feo, vamos a hacerlo por las buenas, igual quedemos bien por las buenas. Y yo creía que yo estaba, ay, qué bella, qué hermoso lo que estás diciendo. Y no era así. Estaba hablando solo la carne, solo el ego, solo el egoísmo, el orgullo y la soberbia. Y él finalmente aceptó, firmamos el divorcio. Yo pretendí seguir la vida bien, normal, como si nada. Ahora sí, porque ya el peso que tenía, ya me quité el peso que tenía. Y yo puedo y yo soy autosuficiente y a mi hijo no le va a afectar nada porque es que yo tengo estas y estas otras herramientas, y además yo no voy a dejar que mi hijo esté separado de su papá, igualito lo va a ver todo el tiempo y toda la cosa. Yo me metí cualquier cantidad de argumentos en mi cabeza. Pasó el tiempo y a nivel interior mi transformación era increíble, mi transformación, no para lo bueno, no para lo bueno. Yo me iba insensibilizando cada vez más, pero también se iba socavando un vacío dentro de mí. Mis comportamientos, hoy yo los veo y digo, esto no tenía ningún sentido. Era como tener comportamientos sin real conciencia. Y me aboqué totalmente a la parte laboral y a la parte social, al activismo social. Eso, hago un paréntesis aquí, ese tema del activismo social nos puede dejar mucho. A veces uno lo utiliza para tapar muchas cosas, y lo digo yo, que durante varios años lo hice. Empecé con el activismo social en mi fundación, a nivel laboral, como haciendo ver que esto era importante, y ya yo no tengo ningún peso, yo me aboco ahí. Así pasó el tiempo, llegó la migración, toda la crisis que genera la migración como tal. Y cada vez, como mujer, yo perdía mi esencia, la esencia que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres. Perdía también mi esencia característica, lo que me hacía ser yo. Dios a cada uno nos creó únicos e irrepetibles. Eso también lo perdí. Y toda imagen de Dios se borró de mí.
Toda imagen de Dios se borró de mí. Y es triste ver ese tiempo, mirar atrás, porque digo, ¿cuánto tiempo perdí? Digo, ¿cuánto ofendí a Dios con mis comportamientos? A pesar de conocerlo, desde niña, toda la vida. Emigré con mi hijo. A menos de un año, su papá también emigró. Y yo, bueno, está bien, por lo menos mi hijo va a estar otra vez cerca con su papá, porque nunca se había separado, ni siquiera con el divorcio, había dejado de verse por tanto tiempo. Se veían a diario. También ahí mis autoengaños, ¿no? Bueno, así está bien, todo está tranquilo, porque él tiene a su papá cerca y todo eso. La migración nos puso en una circunstancia que me retó a mí totalmente y que posiblemente a él también lo retó. Sin embargo, yo seguía viviendo mi vida como lo que era. Yo estoy divorciada. Y Dios me puso, y hoy lo veo, Dios me puso en una posición en la que le empezara a servir al papá de mi hijo, ya no con el amor eros, como esposa, como pareja, sino más bien con el amor ágape. Pero dentro de mí continuaba esa resistencia. Al principio dije es temporal y algunas veces venía a mi mente, esto yo no puedo continuar haciendo esto, no quiero, además no estoy obligada y no tengo por qué hacerlo. Muchas veces surgió eso. Pues yo vivía mi vida, reitero, como yo estoy soltera, soy una mujer divorciada, no tengo que darle cuentas a nadie porque soy una mujer divorciada, no tengo que darle cuenta a nadie. Y con mis actos incluso decía ni a Dios, no lo decía con mi boca, pero mis actos lo revelaban. Comienza mi proceso de regreso a casa, Dios empieza a mostrarme esa situación. Y yo, inmediatamente que eso venía, le decía, esto no, Dios, con esto no te metas, eso ya está resuelto, no me vayas a pedir eso. Y siento y sentí como Dios me decía, ok, por ahora no nos vamos a ocupar de eso, pero esto está pendiente y lo vamos a hablar. Va a llegar el momento en el que lo vamos a hablar, cuando ya tu corazón esté dispuesto a eso. Y continuó el tiempo. Y cada cierto tiempo, eso lo puedo precisar a través de mis diarios espirituales, podría ser ese cronograma porque está anotado allí, cada cierto tiempo eso venía a la superficie, tenemos que hablar de esto, no te olvides de esto. No obstante, desde noviembre del año pasado, 2022, fue muy claro, muy claro ese pedir de Dios. Y yo le dije, hágase tu voluntad. Yo no tengo idea de a dónde me quieres llevar tú en este sentido. Yo solo sé que quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero vivir al margen de tu voluntad. Y si esto tú lo estás pidiendo, yo también rindo esta área para que tú hagas lo que tengas que hacer. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a meter mis manos. Solo cuando tú dejes el ejecútese de lo que sea que quieres que yo haga, que no tengo ni la menor idea de qué va a ser, yo voy a dar un sí. Sí, lo haré, Señor. Yo voy a ejecutar lo que tú quieres que ejecute, que no sé qué sea ahora. Y algo ocurrió, como cada vez que he rendido cosas de mi vida en este proceso, algo ocurrió allí. Eso fue en noviembre. Un mes después aproximadamente, Dios me llevó a hablar con mi hijo, a tener una conversación bien profunda con él, en la que yo le pregunté si recordaba el momento en el que yo le había dicho del divorcio y cómo él se había sentido. Me dice que lo recordaba completamente y que él entendió de una vez cuando yo le empecé a echar ese cuento que le había echado. Él entendió rápido lo que iba a pasar y él me dijo que le había dolido mucho. Yo le pedí perdón, Dios me inspiró. Fue una conversación tan bonita, tan espontánea, pero a la vez tan profunda. Dios me llevó a pedirle perdón a mi hijo
por lo que tuvo que sufrir, por esa situación, por mi egoísmo, por mi soberbia, por mi orgullo. Me miró con mucha atención y pronunció lo que yo necesitaba que pronunciara, que me perdonaba, que me quedara tranquila, que él me perdonaba. Yo le expliqué todo esto que les estoy diciendo y algunas cosas más privadas de nosotros como familia. Y él las entendió. Y fue tan liberador y tan sanador para mí hablar con mi hijo. Pero fue como si por primera vez yo tuviera conciencia, yo tenía conciencia realmente de lo que eso había significado para él. Y fue una tristeza muy profunda lo que me cayó encima, y vi cada momento de todo ese tiempo y me dio mucho dolor, pero fue un dolor más allá de lo humano. Puedo reconocer hoy que ese dolor solo lo pudo ocasionar el poder ver la dimensión del mal, del pecado. Cuando él pronunció eso de que me perdonaba, para mí no solamente fue que él me perdonaba, sino que a través de él Dios también lo hacía. Algo sucedió ese día, cambió algo dentro de mí. Fue como si cayeran costras de mi corazón. Y recuerdo la lectura de Ezequiel que dice que Dios va a tomar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón sensible. Y es lo que Dios hace en el proceso de transformarnos. A lo largo de la vida nos endurecemos. Nuestro corazón se hace de piedra, el peso del pecado endurece el corazón, el subestimar aquellas cosas que ofenden a Dios, que borran la imagen de Dios en nosotros, va endureciendo nuestro corazón. Y es por eso que Dios tiene que arrancar el corazón de piedra y darnos un corazón sensible, un corazón de carne que pueda sentir dolor por el mal. Mediados de enero de este año, su papá y yo tuvimos una conversación, abrió como una posibilidad. Luego, el 30 de enero, decidimos reconciliarnos. Después de 7 años, de la mano de Dios, nuestra familia se restaura. Y yo veo tanto el rastro de Dios que caigo embelesada. Porque pudo ser peor. Pudo ser muchísimo peor. Siempre puede ser peor. He visto tanto la mano de Dios en todo esto. Para mí era imposible. Pero vino a mi mente un versículo de Esdras que hace tiempo, el año pasado, inicios del año pasado, fue parte de una meditación en el otro canal que decía que Dios pone sentimientos y no tengo la menor duda de que Dios ha hecho esto. Para mí no había ninguna opción de que nuestra familia se restaurara. Ninguna. Ni la más mínima. Yo no lo pensaba, no lo sentía en todos estos 7 años. Aún y cuando Dios nos llevó a una situación luego de emigrar ambos, en las que posiblemente para personas de afuera podían decir, no, seguramente se van a reconciliar, pero no, yo no lo sentí así para nada. Dios ha venido trabajándolo. Y cuando finalmente pues ya esto ocurre y nos reconciliamos, Dios me regaló esos 2 versículos con los que comencé. El versículo de Mateo donde dice, y Jesús mirándolo fijamente, cuando yo leí ese versículo, literalmente sentí que Dios me miraba fijamente. Quería compartirte esto porque posiblemente tú estás pasando por una situación así, hayas pasado o conozcas a alguien que esté pasando por una situación así.
Voy a seguir hablándote de este tema, pero por ahora, esta es la historia de amor. La historia del amor verdadero. La historia del amor con Dios. Un amor que es paciente, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien, y que no importa cuánto nosotros hayamos fallado, cuando nos rendimos realmente a Él hace que hasta las cosas que para ti eran imposibles empiecen a ocurrir. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y Él te lo dice hoy mirándote a los ojos. Quédate en este canal, te voy a seguir contando un poco más de esto. No quiero que esta experiencia se quede conmigo. Quiero mostrarte el rastro del paso de Dios en la vida para que puedas identificar lo que Dios puede estar haciendo hoy, tratando de decirte. Dios te bendiga y te guarde. Paz y bien.